Buenas noches, amigos. Estamos en otro espacio de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Traemos varias noticias de astronomía hoy. Hay unas cuantas. Hay algo interesante sobre agujeros negros. Hay varias noticias de agujeros negros. Hay algo sobre Alzheimer. Hay algo sobre psicología. Vamos a comenzar entonces. Vamos con la primera noticia. Bueno, aquí hablan sobre... La noticia no la puedo leer completa porque, lamentablemente, cuando tú buscas sobre todo en sitios web donde se publican los artículos científicos, muchas veces están detrás de lo que llaman paywalls, ¿no? O sea, paredes de pago. Si no pagas, no puedes leerlo, ¿no? Pero puedo leer el título y el abstract, ¿no? El resumen, que es muy breve, pero dice lo suficiente como para saber de lo que están hablando. ¿Okay? Entonces, aquí están hablando sobre los agujeros negros primordiales. Y esto es algo que, no sé, es algo que conozco lo que significa, pero lo que es nuevo para mí es que se esté hablando de que parece que los agujeros negros primordiales son demasiado pocos para explicar la materia oscura. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas son los agujeros negros primordiales? Bueno, se supone que cuando el Big Bang, cuando el surgimiento del universo, deben haber surgido montones de estos agujeros negros. Entonces, no tenemos una idea exacta. Hasta ahora yo no había visto ningún artículo ni ninguna noticia que dijera que había cierta seguridad de que existieran, ¿no? Hasta ahora no habíamos descubierto ninguno. Entonces, ahora sale este artículo diciendo que los agujeros negros primordiales hay demasiado pocos como para poder explicar con ellos lo que es la materia oscura, que es uno de los constituyentes del universo, ¿no? Está la materia normal, que es la que nos forma a nosotros, la que forma las estrellas, los planetas. La materia oscura es algo que sabemos que está presente por sus efectos gravitacionales, pero no podemos verla. No reacciona, no interactúa con la luz y con las ondas electromagnéticas. Y está la energía oscura, que es la que está hinchando, ¿no? Expandiendo al universo. Entonces, resulta ahora que están diciendo esta gente que una investigación, un sondeo que ha durado varios años en las galaxias cercanas, dicen que han detectado señales consistentes con agujeros negros primordiales. O sea, esto de por sí debiera ser una noticia. Yo no lo he visto. Yo después voy a hacer una búsqueda. Le voy a preguntar al amigo Pozo a ver qué sabe al respecto, a ver si ha escuchado hablar sobre eso. Pero la noticia ya va más allá, ¿no? Está diciendo que o sea, para poder explicar la materia oscura, justificar la materia oscura con agujeros negros primordiales, tendrían que haber 10 veces más agujeros negros primordiales de los que se han detectado. Este es un dato muy curioso. Después voy a profundizar en esto, ¿no? Porque yo no he escuchado todavía un descubrimiento oficial de agujeros negros primordiales. Pero bueno, así andan las cosas. Por ahí andamos, ¿no? Por ahí andamos. Dicho sea de paso, dentro del modelo estándar de cosmología, se dice que la materia ordinaria, la que nos compone a nosotros y todo con lo que interactuamos, es solamente el 5% de la materia del universo, la materia y energía del universo. Jesús, bienvenido, buenas noches. Entonces, la materia oscura sería el 26.8%. Bien, ya aquí tenemos un 26.8% de algo. Darío, bienvenido, buenas noches. 26.8% de materia oscura, que es algo que no podemos ver, que sabemos que existe, o suponemos que existe por los efectos gravitacionales, pero no podemos medirla, podemos medirla a través de los efectos gravitacionales, pero no interactúa con la luz, con las ondas electromagnéticas, así que no se le puede fotografiar. ¿Bien? Entonces, 5% de materia ordinaria y el otro 68.2% es la energía oscura, que es la que está expandiendo aceleradamente el universo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nosotros podemos ver con nuestros telescopios, por ejemplo, es solamente el 5% de toda la energía y materia que hay en el universo. ¿Bien? Nelson, bienvenido, buenas noches. El Nelson número 1, ahorita aparece el número 2 por ahí. Bueno, ahora, una noticia sobre agujeros negros, ya hablando en términos más prácticos. Aquí encontraron uno que, bueno, los astrónomos tienen sistemas de telescopios automáticos. Gracias a la inteligencia artificial, la robótica, todos esos avances, les han permitido a los astrónomos crear observatorios automáticos que están escaneando el cielo continuamente. Están en posiciones privilegiadas donde prácticamente no hay nubes, el cielo está claro muchos días del año y todo eso.
Entonces, estos sistemas de telescopio lo que hacen es escanear el cielo, tirar fotos y compararlas unas con otras. Bien, esa es gran parte del trabajo de los astrónomos, tirar fotos y compararlas con otras que se tiran después o que se tiraron antes. ¿Bien? Y entonces, cuando se detecta una lucecita extra, pues entonces se analiza, se verifica que no sea un satélite, que no sea la Estación Espacial Internacional, que no sea un meteorito, una estrella fugaz. ¿Bien? Y entonces cuando ya no hay dudas de que es un objeto que está más allá de la órbita terrestre, ¿no? Está fuera del sistema solar, entonces existe la posibilidad de que sea una estrella supernova, por ejemplo, una nova que ha aumentado de brillo bruscamente. Puede ser también un agujero negro que esté brillando porque esté consumiendo materia, ¿no? Entonces, ahora resulta que han identificado, dentro de estas cosas que han encontrado, han identificado un agujero negro que está comiéndose una estrella. ¿Sí? Entonces, la primera parte del estudio, ellos se dieron cuenta que sí, que había habido un aumento del brillo del agujero negro. Importante, los agujeros negros son negros. Manuel Góngora, bienvenido, buenas noches. Los agujeros negros se llaman así porque son negros, no se ven. Bien, como el universo es negro, el espacio, el cosmos es negro. Si tú tienes un agujero negro no lo puedes ver a menos que pase por delante de una estrella o de algo que brille, bien, o que esté tragando materia. Y entonces esa materia, cuando va cayendo hacia el agujero negro, va haciéndolo en forma de espiral, se crea un disco de acreción y en ese disco la materia, cuando comienza a girar, va rozando y se va calentando, y ese proceso de calentamiento produce que la materia brille, ya sea en ondas luminosas. A veces las partes más energéticas brillan en rayos X incluso. Entonces, nosotros ahora, este grupo de astrónomos ha logrado medir, y no solo medir, o sea, medir el brillo, el aumento de brillo y estimar la masa que se estaba tragando este agujero negro, que era evidentemente parte de una estrella. Pero no solo eso, sino que pudieron predecir, porque se dieron cuenta que el brillo no había reducido al cero, no se había reducido por completo, sino que quedaba algo. Y se dieron cuenta que este agujero negro, que dicho sea de paso, tiene 50 millones de masas solares. Bien, o sea, hay que coger 50 millones de estrellas como el Sol y ponerlas todas juntitas ahí. Bien, entonces se dieron cuenta que este agujero negro todavía no se había tragado la estrella por completo. O sea, cuando están en este proceso, una estrella pasa muy cerca de un agujero negro, una de las cosas que sucede es que le arranca el agujero negro, la gravedad del agujero negro le arranca sus capas exteriores, ¿bien? Y si, bueno, pasa mucho más cerca, se la traga completa, ¿no? La desbarata, la estira, la espaguetiza, ¿no? Espaguetifica, que sería la palabra creo que más correcta en español. Entonces, la cosa es que pudieron calcular cuándo volvería a acercarse. Recuerden que las órbitas son elipsoides, son elipses, ¿bien? Entonces tienen un punto más lejano que se llama apogeo y un punto más cercano que se llama perigeo. Entonces, en el punto más cercano es cuando el agujero negro puede realmente hacer mayor esfuerzo y tragarse la estrella o la mayor parte de ella. Entonces, pudieron calcular en qué momento el núcleo de la estrella iba a volver a pasar por delante o cerca del agujero negro, y resulta que caía en esta fecha, agosto de 2024. Y ahora este grupo de astrónomos ha podido corroborar y volver a observar cómo el agujero negro se traga al núcleo de esta estrella. O sea, inicialmente se tragó las capas exteriores, que son las que están más lejos del núcleo, que tienen un enlace con la gravedad de la estrella mucho más débil que el núcleo. Entonces, esta comida del agujero negro le ha servido a los astrónomos para poder calcular un montón de cosas y verificar los modelos o modificar los modelos relacionados con los agujeros negros, con respecto a la gravedad y todo eso, el horizonte de suceso y todo ese tipo de historias. Entonces, esto, dicho sea de paso, estas mediciones se hacen con el telescopio de rayos X Chandra, ¿bien? Que es un telescopio que está en órbita, es un telescopio de rayos X. Así que los mismos rayos X, bueno, similares a lo que se usa para hacerte una placa, una radiografía en el hospital. Bueno, con eso también podemos observar el universo. ¿Bien? Hay muchas formas de observar el universo. Bien, el asteroide Apophis, el famoso asteroide Apophis que tanta gente le tiene miedo, ¿no? Los científicos, particularmente los astrónomos, llevan tiempo diciendo, bueno, se han hecho cálculos
Y hasta ahora, por lo menos en los próximos 100 años, no hay posibilidades de que el asteroide Apophis vaya a chocar con la Tierra. ¿Bien? Va a impactar con nosotros. ¿Cuál es el problema? Que el asteroide Apophis va a pasar cerca de la Tierra en abril del 2029, pero muy cerca. Estamos hablando a 20.000 millas, o sea, a una décima parte de la distancia de la Tierra a la Luna. Va a pasar más cerca que la Luna. ¿Bien? 20.000 millas, eso es la distancia a la que están los satélites geoestacionarios. ¿Bien? Los satélites que nos dan la televisión por satélite, DirecTV, Dish TV, toda esa serie de cosas. Los satélites que también sirven para comunicaciones, que transmiten señales telefónicas y cosas por el estilo. Entonces, va a pasar tan cerca o menos que esos satélites en el día 13 de abril del 2029. Para ser un día 13, cae viernes. O sea, un asteroide que le preocupa a las personas que vaya a chocar con la Tierra va a pasar el viernes 13 de abril de 2029, muy cerca de la Tierra. Mecho, bienvenida, buenas noches. Entonces, ya les digo, o sea, un viernes 13 vamos a tener el privilegio de poder observar el asteroide Apophis pasar cerca de nosotros dentro de 5 años, ¿no? La mala noticia es que aquí no lo vamos a poder ver, o sea, en las Américas. O sea, va a ser observable en Asia, el Pacífico, bien, o sea, nosotros no vamos a estar de frente a la zona por donde va a pasar el asteroide. Entonces, la misión, una de las misiones de la NASA, que originalmente estudió, ahorita encuentro por aquí porque no me acuerdo exactamente, fue desviada para estudiar este asteroide Apophis en su acercamiento, pero la Agencia Espacial Europea también va a lanzar una misión del próximo, hermano. Buenas noches. Te estaba mencionando porque una de las primeras noticias tenía algo ahí que después quiero preguntarte. Bueno, la cosa es que la Agencia Espacial Europea también va a lanzar una misión que va a acompañar al asteroide Apophis en su paso cercano por la Tierra. Bien. Cierto, Mecho dice que el viernes 13 es malo para los estadounidenses, ¿no? Para los latinos es el martes 13, para nosotros. Es verdad, es verdad. Pero bueno, lo importante es que es número 13, ¿no? Pero bueno, no importa. Allá que se lo crea, ¿no? Pues bueno, realmente los astrónomos están diciendo que no hay que preocuparse. O sea, la ventaja es que va a pasar tan cerca que incluso de día puede ser que el brillo sea suficiente para que lo puedan ver a simple vista las personas de día. Bien, repito, no lo vamos a poder ver aquí en las Américas. Va a ser visible en la zona del Pacífico. ¿Bien? Asia, Europa, África, ¿bien? Y el oeste de Asia. Entonces, ¿cuál es el interés de estudiar este asteroide? Bueno, por supuesto, es un asteroide que es cercano, es peligroso para la Tierra, pero el hecho de que pase cercano a la Tierra va a hacer que la gravedad de la Tierra lo influencie lo suficiente como para que podamos estudiar qué efectos va a generar la gravedad terrestre en el asteroide. Si lo va a deformar, hay que ver qué cosa es el asteroide, porque hay algunos asteroides que son sólidos, pero hay otros asteroides que son lo que llaman un montón de escombros. Bien, muchas partículas juntas, muchas rocas y polvo unidos. Y entonces, si es de un tipo, no le pasa nada, pero si es este último tipo, que es un montón de escombros, cuando pase cerca de la Tierra puede ser que lo alargue, ¿bien? O le distorsione la forma. Entonces, todo eso va a ser muy interesante para los astrónomos y va a ser importante aprenderlo porque existe la posibilidad siempre de que un asteroide nos golpee y es importante estudiar y tener una idea de que pudiera golpearnos y cómo eso nos puede ayudar a prepararnos, ¿no? Para un posible impacto. Entonces, este paso del 2029, bien, las posibilidades de riesgo de impacto son solamente un 2,7%. Bien bajas, bien bajas. No hay que preocuparse. ¿Okay? Y si tenemos que preocuparnos, tenemos 5 años para que nos avisen. Bien, o sea, ya tienen 5 años para hacer, si quieren hacer una cena antes del paso del asteroide, va a ser de día, al menos en la zona donde va a pasar. Aquí me imagino que será quizás de madrugada para esa fecha. Pero ya les repito, ¿no? Viernes 13, un viernes 13. Abril 13 de abril del 2029. Vayan anotando la fecha. ¿Okay? El asteroide tiene 1/4 de milla de largo. ¿Okay? Igual a un crucero, a los cruceros estos de turismo. Bueno, ese es el tamaño del asteroide. Es bastante grande. Bien, es peligroso. Bien, una droga aprobada ya para el Parkinson pudiera
ayudar a reducir los efectos del Alzheimer. Esta es una buena noticia. No quiere decir que esta droga vaya a comenzar a usarse ya. O sea, está aprobada para el Parkinson, pero no está aprobada para el Alzheimer, ¿sí? Pero lo bueno es que ya está aprobada para algo, ¿no? O sea, que es una droga que ya ha pasado por lo menos los estudios de daño, que pudiera hacer daño a las personas, de efectos secundarios. Y entonces, aquí explican en este estudio, esta medicina es una droga que le llaman levodopa, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Levodopa, o sea, o L-dopa, como dopamina, ¿no? Algo así, levodopa. Y entonces, esta droga lo que hace es se transforma en la hormona dopamina una vez que está dentro del cuerpo humano. Bien, entonces la dopamina, recuerden que es lo que genera alegría, ¿no? O sea, dicen que hay una estrecha relación, han encontrado una estrecha relación entre los cerebros afectados por Parkinson y Alzheimer con la reducción de la dopamina. Bien, entonces, ¿qué es lo que dicen aquí? Que existe la posibilidad, y dicho sea de paso, este estudio fue hecho por los japoneses, el Centro de Ciencia para el Estudio del Cerebro, el estudio científico del cerebro. ¿Bien? La felicidad, exacto, Mecho. La hormona de la felicidad, la dopamina. Entonces, dicen que lo que hace esta droga es que se enfoca en la enzima neprilicin. Imagínense ustedes. Bueno, dicen que estudios han mostrado que esta enzima puede romper los bultitos, los amontonamientos de estas proteínas beta amiloides que hay en el cerebro de las personas que tienen Alzheimer. Bien, eso es lo que han encontrado. Entonces, la ventaja es que como esta droga, la levodopa, ya está aprobada para el Parkinson, sería mucho más fácil de aprobar para resolver o tratar de curar o aliviar los síntomas del Alzheimer, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que no lo mencionan aquí, nada más que dicen que esta droga tiene efectos secundarios, sobre todo cuando se usa a largo término. No dicen cuáles son los efectos secundarios, habría que buscarlo en este artículo. Pero esta droga, que repito, se llama L-dopa o levodopa. Bien, aquí los nombres de las medicinas, ¿qué le voy a decir? Son horribles, ¿no? Pero bueno, la cosa es que pudiera ser un arma para disolver y romper las acumulaciones de estas beta-amiloides, proteínas beta-amiloides que se acumulan en el cerebro de las personas con Alzheimer. ¿Bien? Esta es una buena noticia, es un avance que pudiera ser importante. Hay dos noticias más sobre el tema del Alzheimer aquí. Y una la dejé casi para el final porque realmente hay que sentarse a escucharla. Bien, las orcas, escuchen esto, las ballenas jorobadas, Bien, es que tengo un video también, o sea, ya esta mala noticia, esta mala costumbre de pegar videos que a veces tienen que ver y a veces no tienen que ver con las noticias que uno está leyendo. Bien, las ballenas jorobadas acaban de entrar en la lista de animales que son reconocidos por fabricar y usar herramientas. Escuchen esto. Las ballenas jorobadas, les voy a decir algo, o sea, en la búsqueda de vida extraterrestre, una de las cosas que se tiene en cuenta, o sea, en la búsqueda de vida extraterrestre no, de inteligencia comunicativa, o sea, de alguna especie que viva en otra parte del universo extraterrestre, pero que tengan capacidad para fabricar, desarrollar tecnología y poder comunicarse. Bien, ese famoso SETI, por ejemplo. ¿Bien? Uno de los requerimientos es que se necesita la pinza digital, ¿no? El pulgar oponible y toda esa serie de cosas para poder usar las manos o lo que sea que tengan para fabricar herramientas y poder desarrollar tecnología. Entonces, una de las cosas que se plantea es que seres inteligentes que vivan en un medio acuático no tienen capacidad para desarrollar tecnología porque tienen aletas, no tienen pulgares oponibles, no tienen manos con dedos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los delfines son muy inteligentes, pero no pueden desarrollar una tecnología como la nuestra. Bueno, resulta ahora que las ballenas jorobadas se reconoce que están en la lista ya, que pueden fabricar y usar herramientas. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo las ballenas jorobadas? Bueno, en este estudio se ha identificado
que las ballenas, y este estudio se realizó en las costas de Alaska, bien, una zona bastante fría, pero en el verano, donde no hay hielo, bien, y se puede hacer un seguimiento de estas ballenas. Estas ballenas crean unas redes como las de pesca, bien. Exactamente, Mecho menciona el famoso ET de la película extraterrestre y los dedos que tenían, ¿no? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. La cosa es que estas ballenas jorobadas pueden fabricar algo similar a redes de pesca, pero con burbujas, con las burbujas que ellas sueltan. ¿Okay? Pero ¿cuál es el problema con esto? Que se ha encontrado, o sea, estas burbujas son las herramientas que se usan como redes para pescar. O sea, ellas crean un círculo de burbujas en el cual quedan atrapados los peces que ellas van a comer. ¿Sí? Entonces, el problema es que con este estudio han encontrado que estas ballenas pueden controlar los detalles de las burbujas, controlar la forma en que fabrican las burbujas y los detalles, desde el tamaño de las burbujas, la profundidad de la red y el número de anillos que hay en la burbuja, en la red de burbujas. ¿Sí? Y con esto optimizan, hacen más eficiente la captura de los peces. Escuchen esto, ¿sí? Porque esto, recuerden que estamos tratando de lograr comunicarnos, entender el lenguaje de las ballenas. ¿Bien? Dicen que estas ballenas jorobadas, dicen que mejorando de esta forma la eficiencia, o sea, definiendo el tamaño de las burbujas, la cantidad de burbujas y algo que es como una especie de anillo que conforma estas redes, anillos de burbuja, ¿bien? Pueden capturar 7 veces más presas que con una simple burbuja. ¿Eh? Entonces, están definiendo esto como el uso, o sea, la fabricación y uso, modificación de herramientas por parte de las ballenas jorobadas. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque nos pone en un pequeño dilema, ¿no? O sea, esta es una nueva forma de definir el término herramienta. O sea, algo que te hace más fácil la vida, ¿sí? Al igual que las herramientas tecnológicas de nosotros. Pero en este caso es lo que ellos pueden hacer. O sea, ellos no tienen manos, no tienen dedos, no pueden fabricar herramientas tecnológicas como las nuestras, pero sí pueden desarrollar herramientas para hacer su vida más eficiente. Su pesca, su alimentación mucho más eficiente. Dicen que particularmente las ballenas estas ballenas necesitan enfocarse en la alimentación para aumentar la cantidad de grasa y las reservas de energía del organismo en los meses de verano y otoño, porque después parece que la pesca no es tan buena, en los meses de invierno y de primavera. Así que las ballenas jorobadas acaban de ser incorporadas a la lista de animales que pueden fabricar y mejorar sus herramientas. Bien, otra de agujeros negros. Dicen que bien, no, esta ya la di, se me repitió. Es la de agujero negro que se comió la estrella. Bien, perfecto. Ya se está dada. Los físicos encuentran comportamiento superconductor a temperaturas que se pensaban anteriormente que eran imposibles. Vamos a explicar esto para que puedan entenderlo. ¿Ven? Nosotros estamos en una batalla. Bueno, esto hace años que se está buscando. O sea, sabemos que, por ejemplo, el helio, que creo que fue donde se descubrió esto por primera vez, el comportamiento superconductor del helio. ¿Okay? O sea, cuando tú reduces mucho, y estamos hablando de acercarse al cero absoluto, que por aquí tengo la cifra, que creo que era menos 370, si mal no recuerdo. Creo que por aquí en algún lugar tienen que estar las cifras. El cero absoluto es menos 273 grados Celsius o menos 459 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, allí se detectó este fenómeno de la superconductividad. O sea, cuando se puede conducir cargas eléctricas que no, en un metal o en un material que no tenga resistencia eléctrica. Eso hace superconductor, hace que, o sea, gran parte del problema que tenemos con la conducción de la electricidad que usamos en nuestras casas y en todo, es que los materiales, aunque sean muy buenos conductores como el oro, la plata o el cobre, ¿ve? Por muy buenos conductores que sean, siempre generan una resistencia a la circulación de los electrones. Y eso genera calor. ¿Bien? Entonces, eso genera pérdidas en la conducción, pero además genera calor que, por supuesto, hace menos eficiente todo el proceso, ¿no? O sea, el calentamiento, por ejemplo, de nuestros teléfonos
o de las computadoras, los procesadores de las computadoras cuando se calientan, en gran parte es por la resistencia interna. ¿Bien? Entonces, eso se usa de forma ventajosa en las cocinas eléctricas, ¿no? Se genera el calor gracias a la resistencia, que ahí el objetivo es que haya más resistencia, ¿no? Pero para la conducción de la electricidad en toda nuestra sociedad, sería importante poder desarrollar un sistema de superconductor que no haga resistencia a la corriente. Entonces, eso nos permitiría prácticamente reducir el consumo a la mitad o menos. ¿Bien? O sea, necesitaríamos menos de la mitad de los generadores para mantener el mismo consumo que tenemos. Y entonces, ahora han descubierto un fenómeno que para explicar cómo se desarrolla este fenómeno de la superconductividad, simplemente que los electrones, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas temperaturas, se enlazan en pares. Bien, y entonces en lugar de circular de la forma normal, circulan en forma de pares. Y esto genera la superconductividad, para decirlo de una forma fácil. Bien, entonces esto lo llaman el par de Cooper, que no tiene que ver con, se escribe similar, pero no es igual a Cooper del cobre en inglés, ¿no? Pero la cuestión es que aquí se tiene que hablar de mecánica cuántica, hay una serie de fenómenos a nivel cuántico, ¿bien? Pero lo importante es que ahora han encontrado en un compuesto que normalmente trabaja como un aislante de la electricidad, han encontrado que a temperaturas de unos 211 grados Fahrenheit, menos 135 grados Celsius, o sea, temperaturas relativamente mucho más calientes que la mayoría de los superconductores, bien, han encontrado que este material se comienza a acercar a lo que es un superconductor. Comienza a desarrollar estos pares de electrones, estas parejas de electrones, que no llegan a circular como un superconductor, pero está a punto de hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le importa aquí a los científicos? Bueno, encontrar el proceso y qué es lo que faltaría para terminar de llevar a este material a hacerse un superconductor a temperaturas de menos 200 grados Fahrenheit o menos 135 grados Celsius. Esto sería un gran avance. O sea, hasta ahora no hemos descubierto un superconductor que se acerque a las temperaturas normales que tenemos nosotros. Y además de que ahora nos estamos calentando la atmósfera para colmo, ¿no? Se nos está poniendo peor la investigación. Pero este pudiera ser un acercamiento importante a este intento de lograr reducir la resistencia y aumentar la eficiencia de todos nuestros sistemas energéticos. Bien, bueno, para aquellos que me imagino que ya deben saber, o sea, deben haber visto por ahí muchos de ustedes el famoso Cybertruck, el camión de Tesla. Bueno, camioneta, ¿no? Para decirlo en español. Ha habido todo tipo de opiniones al respecto, hay videos, hay personas, dicho sea de paso, cuando tú compras uno que son bastante caros, porque inicialmente Elon Musk anunció que se iban a vender en $30,000 y están en 100,000, ¿no? Y más. Y entonces la cosa es que, en dependencia del paquete que tú compres, la cosa es que han habido muchos problemas con las entregas de estos camiones. En algunos casos han habido personas que se les rompe hay problemas o sea, lo tuvieron que arreglar, hacer un recall, como le llaman aquí, volver a llamar a todo para cambiar el motor del limpiaparabrisas porque se quemaba o se trababa. Hubo una persona que tuvo un problema, hizo un video en YouTube, lo llevó a un mecánico, lo abrieron por delante y tenía cables sueltos y cosas que, bueno, que uno se queda así, bueno, no sé, hay algo ahí que está raro. Y ahora, bueno, hay problemas de oxidación, o sea, el acero normalmente cuando se expone al agua, y particularmente ahora el agua de lluvia que tiende a ser más ácida, pues se corroe. Bien, el acero inoxidable se genera una capa superficial de óxido que es notable a simple vista. ¿Bien? No es que se oxide completamente, pero sí tienes que estar limpiando cada vez que llueve, tienes que estarle dando un proceso de limpieza especial y todo eso a algo, bueno, a tu automóvil, ¿no? Algo que vas a necesitar todos los días, te transformas en un esclavo de eso. Pero bueno, la cosa es que ahora, bueno, el pedal del acelerador, hubo una llamada, Renata, bienvenida, buenas noches. Hubo una llamada también para reparar los pedales, porque los pedales del acelerador tendían a trabarse pegados al piso y ya saben lo que eso podía generar, ¿no? Ha habido muchos problemas con el Cybertruck y atrasos también con la entrega. Ya resulta que los que están entregando ahora, los dueños, cuando los recogen, se están quejando porque toda la cabina la tienen llena de polvo.
¿Okay? El interior del parabrisas, de las ventanas, el techo, todos los asientos están llenos de un polvo. Astronomono, bienvenido, buenas noches. Entonces, realmente yo no sé hasta qué punto, o sea, he visto, yo no he seguido esto, he visto que las acciones de Tesla están bajando, bien, de valor. No sé hasta qué punto va a llegar esto. Sí, gracias, Astronomono. Vi el problema que tuviste con ciertos personajes y vi tu video. Lo lamento. Bueno, la cosa es que Tesla, yo no sé en qué estado esté, pero el Cybertruck no lo veo por buen camino. ¿Okay? Quizás en el futuro logren mejorar un poquitico, pero yo lo he visto cerca un par de veces y no me gusta. No me gusta. ¿Okay? Y con todas estas malas noticias que estoy viendo, las quejas que dan los usuarios, todos los problemas que hay con los problemas que ha tenido, apareció un personaje, un checheno, el jefe de los chechenos, esto que apoya a Putin, se compró un Cybertruck, ¿okay? O se lo regalaron, mejor dicho, un youtuber. Miren eso, un youtuber ruso le regaló un Cybertruck a este jefe de los chechenos y el tipo, bueno, cogió el Cybertruck y le puso una ametralladora arriba y todo eso, y después pueden buscar el video. Bueno, ¿qué les voy a decir? Yo no sé, o sea, se supone que Tesla no pudiera hacer negocio con los rusos. No sé cómo es eso. Bien, para todos, esta noticia nos interesa a todos. Científicos encuentran que los humanos envejecen de forma dramática en 2 fogonazos a lo largo de la vida. Y estoy diciendo fogonazos porque no sé qué otra palabra usar aquí, ¿no? O sea, hay 2 momentos en nuestra vida en los cuales envejecemos de golpe. Se acelera envejecimiento. Uno es a los 44 años. Escuchen esto. Y el otro a los 60. ¿Sí? O sea, hasta ahora se suponía que el envejecimiento era un proceso que era poco a poco, ¿sí? que era a un ritmo determinado a lo largo de nuestra vida. Pues no. Se ha hecho este estudio y déjenme buscarle aquí los datos. Bien, se estudiaron miles de diferentes moléculas en personas de entre 25 y 75 años de edad. ¿Sí? Y yo les voy a decir, yo tengo 55. Yo, mirando para atrás, yo me di cuenta cuando yo tenía 40 y pico, yo sentí algo en el cuerpo que me decía que estaba envejeciendo, que no era la misma persona o sea, me di cuenta, yo miraba para atrás y me di cuenta en ese momento que ya no era la misma persona, ¿no? A los 45 años, más o menos por ahí. Entonces, están diciendo aquí, estudiaron miles de moléculas en personas de entre 25 y 75 años de edad, ¿bien? Y entonces encontraron cambios importantes relacionados con el envejecimiento en estas moléculas a los 44 y a los 60 años. Y entonces dicen que lo que se pensaba que iba a ser un envejecimiento de forma gradual, resulta que no, que hay cambios dramáticos en ciertas fechas en nuestra vida. Miguel, bienvenido, buenas noches. Y entonces dicen que uno de los cambios dramáticos es a los 40 y el otro es a los 60. Bien, no importa, o sea, parte de estos cambios se había medido en las mujeres y se pensaba que tenía que ver con la menopausia. Bien, entonces dicen que estos científicos estos médicos dicen que independientemente de los posibles cambios que pueda haber debido a la menopausia, se han encontrado cambios en la misma edad, a la misma edad en los hombres. Bien, en los hombres se le llama andropausia. Bien, para aquellos que no lo saben, busquen andropausia, los hombres tienen un efecto similar. Pero resulta que de estos 108 voluntarios se le estudiaron 135,000 moléculas diferentes, tanto del ARN, ¿okay? Proteínas, metabolitos, la microbioma, o sea, las bacterias del intestino, los virus, los hongos que vivían en el estómago, en la piel de los participantes, o sea, un estudio bien abarcador. Bien, entonces dicen que los cambios en la abundancia de los microbios, de estas moléculas, no cambiaron de forma gradual. Bien, entonces cuando miraron particularmente los clústeres, los grupos de moléculas con los mayores cambios, encontraron esas transformaciones tendían a ocurrir mayormente entre los 40 y a los 60 años. Entonces, ahora aquí,
Repiten aquí, bueno, sí, que los hombres también tienen cambios a los 40, o sea, que no es un problema que tenga que ver, los científicos no piensan que tenga que ver con la menopausia o la andropausia. Bien, que dicho sea de paso, a los hombres la andropausia puede demorársele mucho más, ¿no? No es precisamente a los 40. ¿Bien? Entonces, dicen que la primera ola de cambios de envejecimiento dramático en una persona estuvo relacionado con enfermedades cardiovasculares. O sea, eso es para los años cuando uno tiene 40. Por eso quizás se diga que una persona que le dé un infarto tiene más probabilidad de morir cuando es joven, entre comillas, ¿no? Cuando tiene 40 que cuando tiene 60. Quizás tenga que ver con esto. Bien, cambios pronunciados en las enfermedades cardiovasculares, en la habilidad de metabolizar la cafeína. ¿Ok? O sea, cuando cumplimos 40 y pico, sufrimos cambios en la habilidad del cuerpo de metabolizar la cafeína, el alcohol y los lípidos, las grasas. Bien, o sea, puede ser que una persona a los 40 años no pueda procesar bien el alcohol o la comida muy grasosa o la cafeína. ¿Ok? No sé, ya después me dirán ustedes sus experiencias, los que tengan más de 40. ¿Bien? La segunda ola de cambios, que es a los 60, incluye moléculas envueltas en la regulación inmunológica del cuerpo. Bien, o sea, el sistema inmune a los 60 años sufre un golpe importante. Bien, el metabolismo de los carbohidratos a los 60 cambia radicalmente y la función del hígado también a los 60 años. Bien, entonces, moléculas relacionadas con los músculos, con el envejecimiento de los músculos y la piel cambian en ambos puntos, o sea, tanto a los 40 como a los 60 años. Entonces, había una investigación previa que sugería que había también un punto álgido, un punto elevado de cambio de envejecimiento a los 78 años. Pero como la mayoría de estas personas que estaban en este estudio se midieron hasta los 75, no se pudo comprobar este otro punto. O sea, entonces, teóricamente tenemos puntos de máximo envejecimiento a los 40 y pico, bien, 44, a los 60 y a los 78 años. Bien. Entonces, dicen que el Alzheimer y las enfermedades cardiovasculares, los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de Alzheimer mostraron un aumento repentino después de los 60 años. Dicen que también es posible que algunos de estos cambios estén de alguna forma relacionados con el estilo de vida o los comportamientos de la persona. Bien, y por supuesto puede ser con los problemas nerviosos y eso, ¿no? Pero dicen que los cambios en metabolismo del alcohol pueden resultar del consumo exagerado del alcohol durante la mitad de la vida de la persona, o sea, alrededor de los años, cuando son una edad alrededor de los 40. Que particularmente dicen que los 40, cuando tienes alrededor de 40 años, dice que es un periodo particularmente estresante de la vida de una persona. Bien, entonces dicen que este estudio pudiera encontrar ciertos objetivos a trabajar, a intervenir, ¿no? Tales como incrementar el ejercicio físico. O sea, aconsejable a los 40 años. Es importante hacer ejercicio físico. A los 60 y a los 78, no sé cómo yo esté cuando tenga 78 años. ¿Ve? Pero este es un estudio que nos habla de que hay puntos específicos en la vida y esto es importante, o sea, para los jóvenes, las personas que tienen 30, que están cumpliendo 40, sería importante dejárselo saber, ¿no? 44, 60 y 78 años parecen ser puntos culminantes del envejecimiento de una persona. La semana pasada mencioné una noticia de que estaban haciendo uso del entrelazamiento cuántico de fotones para explicar cómo trabajaba el cerebro. Bien, entonces yo busqué el artículo científico que hablaba sobre este tema y resulta que el entrelazamiento cuántico están proponiendo ellos en el abstract, en el resumen, bien, que la parte importante del funcionamiento de nuestra conciencia pudiera tener que ver con el entrelazamiento cuántico de fotones. Han encontrado que una parte de las neuronas, bien, parece ser en el axón, porque aquí no lo mencionan exactamente, no recuerdo si lo mencioné la semana pasada. Bien, dicen que hay una capa
de carbono, de molecular de carbono e hidrógeno, de enlaces de carbono e hidrógeno en las moléculas de lípidos, de grasa, bien, que tienen una forma de cavidad cilíndrica formada por mielina, bien, por capas de mielina que facilita la emisión espontánea de fotones con ciertos modos vibracionales que pudieran generar un número significativo de fotones entrelazados cuánticamente. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es un poco aventurado, no sé, pero está súper interesante. O sea, el entrelazamiento cuántico es dos partículas que comparten el mismo estado, ¿sí? De forma que si tú afectas una, la otra, por muy lejos que esté, responde inmediatamente. ¿Bien? O sea, son partículas que tienen, digamos, estados opuestos, pero si tú le cambias el estado a una, la otra inmediatamente lo cambia. Pero hablando inmediatamente. ¿Bien? Entonces, esto dicen ellos que pudiera explicar la interconexión de zonas lejanas en el cerebro, ¿okay? A la hora de funcionar el cerebro, la conciencia humana. ¿Okay? O sea, esto es un punto de vista sumamente interesante y nos estamos acercando poquito a poco quizás a, no sé, si esto se corrobora, ¿bien? Esto tiene que corroborarse, tiene que repetirse, tiene que profundizarse. ¿Bien? Pero si nuestro cerebro usa el entrelazamiento cuántico, cosa que estamos tratando de comenzar a usar ahora en las computadoras, si el cerebro ya, imagínense el cerebro humano, y bueno, obviamente si el cerebro humano lo usa, es muy posible que muchos cerebros animales también, ¿no? Pero si el cerebro humano usa eso, hay cosas interesantes ahí que pudieran explicarse. Bien, no las voy a mencionar para que no entremos en otros términos aquí. Vamos a hablar de esta parte de la ciencia, ¿no? Después en otro programa pudiéramos dedicarnos a eso. O en los comentarios, si quieren, podemos comentar todo sobre estas y otras ideas. Bien. Hubo un aviso, se disparó una alarma en la Agencia Espacial Europea, un aviso de un posible asteroide que estaba en dirección de colisión con la Tierra. Y entonces incluso calculó, porque una de las cosas, o sea, cuando tú observas algo que brilla en el cielo, puede ser una estrella, puede ser un planeta, puede ser un asteroide, un cometa, ¿bien? Pueden ser muchas cosas. Un satélite artificial generado por el ser humano. Pero una de las cosas que usan los astrónomos para tener una idea de qué cosa es lo que están observando o del tamaño y las características del objeto que se está observando es el brillo, el llamado albedo, la cantidad de luz que refleja desde el Sol, por ejemplo. Bien. Entonces, este sistema automático de la Agencia Espacial Europea detectó un objeto que se estaba moviendo muy rápidamente en el cielo y los cálculos y la advertencia que dio, la alarma que dio, estimó que era un objeto que tenía 50 metros de diámetro, o sea, 160 pies, ¿bien? Y que venía en dirección a la Tierra, a pasar extremadamente cerca a la Tierra. Esto es una muy buena noticia. Quiere decir que tenemos sistemas ya que nos pueden avisar, ¿ok? No, o sea, cuando está extremadamente cerca, no tenemos tiempo para tomar una acción determinada, como, no sé, mandar una nave para que choque y lo destruya o lo desvíe, ¿sí? Pero sí pudiéramos calcular con exactitud en qué parte de la Tierra golpearía y evacuar esa zona, ¿bien? Tomar medidas al respecto. Resulta que este sistema lo que descubrió fue una nave de la Agencia Espacial Europea que la mencioné la semana pasada, que se llama JUICE, o Hugo, ¿no? En inglés, JUICE, ¿bien? Que es el explorador de Júpiter, de las lunas heladas de Júpiter, que lanzaron los europeos y que viene a ser un paso muy cercano a la Tierra para hacer una asistencia gravitacional para acelerarse. Bien, que dicho sea de paso, va a pasar cerca de la Tierra, va a pasar cerca de la Luna, se va a acelerar en ambas ocasiones, luego se va a acercar a Venus para acelerarse y después regresa a la Tierra, se vuelve a acercar a la Tierra, vuelve a acelerarse y entonces de allí sale disparada hacia Júpiter. Bien. Entonces, esta es una prueba interesante del sistema de protección o de aviso temprano, ¿no? De posible colisión con la Tierra. Es una muy buena noticia. Quiere decir que estamos comenzando a poder identificar, ¿no? De que los sistemas que estamos preparando están funcionando realmente. Bien, Intel, la firma norteamericana que produce microprocesadores, está metida en un problema gordo. Bien, resulta que la última serie de procesadores que ninguno de nosotros usamos, porque generalmente son procesadores muy caros, creo que es la serie 14 y 15, bien, de procesadores de Intel. Esos procesadores de muy alta gama son caros, son muy caros, y los usan, ya saben quién,
los jugadores. Las personas que juegan juegos de video requieren máquinas muy buenas. Bien, entonces resulta que desde el año 2023 hasta la fecha han habido una gran cantidad de comentarios y yo no había estado al tanto de esto, yo me enteré hace poco. Bien, estos procesadores de 7 nanómetros de grosor, o sea, son de los más modernos, están teniendo un fenómeno de oxidación. Bien, y eso está dañando los microprocesadores hasta el punto donde se dañan, no sirven. Bien, entonces Intel ha reconocido que hay ciertos problemas, pero dicen que no es un problema de oxidación. Dicen que es un problema del firmware, que le llaman, ¿no? Del software que dirige cómo funciona el procesador como tal. Entonces dice que ahora van a sacar un microcodificador, un microcódigo esa es la palabra exacta en español, microcódigo, para upgradear, actualizar, updatear, ¿no? Actualizar los procesadores, aquellos que no se hayan dañado ya, porque los que se dañaron ya no hay forma de resolver el problema. Van a tener que cambiarlo, ¿bien? Pero dicen que con esto se pudiera resolver el problema. Puede ser que una parte de los problemas se puedan resolver, pero la otra es que Intel dice que no, que el problema de la oxidación de estos procesadores lo resolvieron en el año 2022, y que ya no había por qué preocuparse sobre eso, pero muchas de las personas que están enfrentando este problema, que se le dañan los CPUs, los procesadores, dicen que tiene que ver con problemas de oxidación, ¿bien? Que genera voltajes, picos de voltaje extremadamente altos que dañan los procesadores. Así que Intel está en candela. Ya no es solo Boeing. Vayan midiendo, vayan tomando, vayan contando, ¿no? Por dónde andamos. Bien, por fin conocemos la composición y el origen del asteroide que acabó con los dinosaurios. Bien, o sea, recuerden que el asteroide que cayó, bueno, y aquí voy a corregir esto, ¿no? Porque el artículo se titula el asteroide que extinguió a los dinosaurios. Y esa discusión parece que sigue. O sea, en esta misma época que cayó este asteroide, hace 66 millones de años, bien, había una tremenda erupción volcánica en lo que llaman las trampas del Deccan, allá en la zona que actualmente es la India, bien, y entonces esa erupción volcánica comenzó, si mal no recuerdo, 200.000 años antes de que cayera el asteroide y continuó por otros 500.000 años, una historia de esa, ¿okay? Y esa erupción se plantea en uno de los últimos estudios que vi, que era la causa principal de la extinción de los dinosaurios. O sea, que ya los dinosaurios se estaban extinguiendo cuando el asteroide golpeó hace 66 millones de años. Entonces, aquí lo que están planteando es que este asteroide ahora por fin, o sea, analizando los compuestos químicos que quedaron en la zona en el que generó el cráter de este asteroide, que dicho sea de paso, eso está enterrado. O sea, la única forma de investigar este cráter es por perforaciones petrolíferas, que dicho sea de paso es por donde se descubrió, ¿no? Entonces, resulta, a ver, este cráter tiene 150 kilómetros de diámetro, ¿bien? Que es el famoso cráter Chicxulub, que está en Yucatán, en México. Yo les aconsejo que busquen la imagen para que tengan una idea del tamaño que tiene ese cráter. Bien, y entonces analizaron los isótopos y la composición química de los materiales que componen este cráter y encontraron que este asteroide debió ser una condrita carbonácea. Bien, que es un tipo bastante abundante, pero no de los más abundantes de asteroides. Bien, y entonces, ¿de dónde procede este asteroide? De la parte exterior del cinturón principal de asteroides. ¿Cuál es el cinturón principal de asteroides? Todos esos asteroides que están entre las órbitas de Marte y Júpiter, del planeta Marte y del planeta Júpiter. Bien, el famoso cinturón de asteroides que en las películas, ustedes, las películas de ciencia ficción ven que están navegando por ahí las naves y tienen que estar evadiendo los asteroides porque hay tantos que casi no pueden pasar. Eso no es así. Bien, el cinturón de asteroides están tan lejos uno del otro que cuando tú estés cerca de uno no vas a ver más ninguno. ¿Bien? Pero lo importante de esto es que hemos logrado identificar de dónde procedía este asteroide. Eso, ahora tenemos una idea hasta de la composición química que tenía, una composición química aproximada, ¿no? Y entonces, esto nos permite, y aquí han hecho uso particularmente de un mineral llamado rutenio, que es familia del platino, ¿bien?
Pero lo importante de esto es que ahora podemos tener una mejor idea de los asteroides que están en el cinturón de asteroides y sobre todo aquellos que pudieran ser peligrosos para nosotros, ¿no? Este sí es un asteroide. Recuerden que este asteroide tenía 10 kilómetros, 7 millas de diámetro o de largo, ¿bien? Porque no sabemos su forma. Pero era lo suficientemente grande como para generar un caos en todo un hemisferio de la Tierra, ¿no? Una destrucción total en todo un hemisferio de la Tierra. Así que esta es una buena noticia. Quiere decir que nos estamos acercando a entender todos estos fenómenos. Científicos descubren un fenómeno impactando los cinturones de radiación de la Tierra. ¿Okay? Aquí, brevemente, una historia. Cuando comenzó la era espacial, que los soviéticos lanzaron el Sputnik 1, que hubo aquí un fenómeno impactante. ¿Bien? O sea, las personas miraban aquello que pasaba, esa lucecita que pasaba por el cielo, recuerden que era la primera, y los americanos decían, bueno, aquí los rusos y los soviéticos ya nos pueden observar cuando nos dé la gana, pueden hacer espionaje sobre nosotros, ¿no? Fue una época bastante difícil. Pero cuando los americanos comenzaron a lanzar los primeros satélites, descubrieron los llamados cinturones de radiación de Van Allen, que es un científico. El Van Allen era un científico del grupo. ¿Bien? Y esto, dicho sea de paso, lo descubrieron los americanos, pero los soviéticos habían tenido mediciones que les indicaban que estaban allí, pero no se dieron cuenta de que era un descubrimiento. ¿Bien? Para que vean cómo son las cosas en la ciencia. Y ahora han descubierto un mecanismo, un fenómeno nuevo, relacionado con estos cinturones de radiación, en los cuales la energía de los rayos, de las descargas eléctricas aquí en la atmósfera, ¿bien? Entra la ionosfera, que es una capa de la atmósfera terrestre que está bastante alta, que está compuesta por gases que están ionizados. O sea, son moléculas o son átomos que han perdido sus electrones, son átomos que han perdido sus electrones y quedan con carga positiva y los electrones por ahí sueltos con carga negativa. ¿Bien? Y como tiene una carga eléctrica, pues sirve para reflejar las ondas de radio, por ejemplo, ¿bien? Y para hacer una serie de estudios. Entonces, lo importante de esto es que están diciendo que la energía de onda de estos descargas eléctricas, bien, entra a la ionosfera por zonas cercanas al ecuador y de allí pasa a la magnetósfera, que es la esfera magnética, ¿no? Generada por el campo magnético de nuestro planeta. Bien, y esta energía es reflejada hacia arriba por la ionosfera y de allí va hacia los cinturones de radiación de Van Allen. Esto directamente para nosotros no tiene influencia ninguna, ¿okay? No hay que preocuparse por eso, esto no es nada dañino ni nada de eso, pero para los astronautas que van a estar en órbita sí pudiera ser un factor importante. Bien, recuerden que la Estación Espacial Internacional, estos cinturones de radiación, voy a decirle, uno está a entre 1.000 y 8.000 millas de altura. No, tendría que convertir eso a kilómetros después. Y el segundo cinturón está a 22.000 millas de altura, 35.000 kilómetros. Bien. Entonces, ahora resulta que estos cinturones, bien, tienen una relación también con las descargas eléctricas de las nubes aquí, con los rayos que caen aquí en la Tierra. ¿Bien? Para que vean que todo está interrelacionado. Bien, todo está interrelacionado. El amigo del Pozo, el astrónomo, nos dice que cuando se produjo el impacto de Chicxulub ya habían desaparecido 40 especies de dinosaurios y en el mar se había retirado 29 millones de kilómetros. Bien, está mencionando ahí un artículo científico que, dicho sea de paso, cualquiera puede buscarlo, me imagino que esté disponible. Realmente el tema de las extinciones masivas es bastante complicado, es difícil de estudiar, ¿no? Pero definitivamente el asteroide cuando cayó ya había un proceso en marcha, un proceso de extinción masiva en marcha aquí en la Tierra. Gracias, Pozo. Bien, otro artículo sobre Alzheimer. Puede ser que la causa real del Alzheimer no sean las beta-amiloides, las proteínas beta-amiloides que acabamos de mencionar en el anterior. Dicen que un descubrimiento importante reta las teorías que llevan decenas de años discutiéndose. Bien, entonces dicen que una nueva investigación de la Universidad Emory, bien, que no sé dónde queda, sugiere que las proteínas, estos famosos depósitos de proteínas beta-amiloides, bien, esas acumulaciones de proteínas, a ver cómo les explico esto, estoy traduciendo directamente del inglés, pudieran jugar un papel fundamental en la progresión del Alzheimer, ¿bien? Pero
en lugar, a ver cómo explico esto. Este artículo está un poco complicado de leer. Bien. Dicen que ellos están aquí sugiriendo un mecanismo diferente para algo que sería responsable por el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. ¿Bien? Dicen que normalmente hasta ahora se explica el Alzheimer por la acumulación de estas beta-amiloides, estas proteínas beta-amiloides en el cerebro que dificultan la comunicación entre las neuronas. Bien, y entonces aquí están diciendo esta gente que puede ser que sea al revés, que las proteínas beta-amiloides sean parte del funcionamiento del cerebro. ¿Bien? Y entonces dicen que estas proteínas pueden tener funciones para la transmisión de las señales en el cerebro. ¿Bien? Y entonces, lo que parece ser que demasiada acumulación de ellas sí pudiera ser culpable por el desarrollo del Alzheimer. Fíjense, esto es un poco confuso, pero lo que están diciendo, lo importante que quiero decirles aquí es que no estamos claros en qué está pasando con el Alzheimer. ¿Bien? O sea, unos dicen, llevan años estudiando y proponiendo que esta acumulación de las beta-amiloides son la causa del Alzheimer. ¿Bien? Entonces, este otro grupo dice que no. ¿Bien? Dicen que la hipótesis más aceptada por los grupos estos otros es que la acumulación de beta-amiloides interfieren con la comunicación celda a celda. ¿Bien? Y que esto termina destruyendo las células del cerebro. Entonces, en este estudio, a ver si pueden encontrar cuál es el resumen exacto que dice. Dicen que ellos han identificado nuevas proteínas que son marcadores, que parecen ser marcadores también del Alzheimer y que pudieran alterar la patología de esta enfermedad. Bien. Entonces se enfocaron en dos proteínas fundamentalmente, la miquina y la pleitropofina. ¿Qué clase de nombre? Bien. Entonces dicen que estas otras proteínas aceleran la agregación, la acumulación de las amiloides, de estas proteínas beta-amiloides, tanto en los tubos de ensayos donde se hicieron las pruebas como en los ratones que tienen simulación de esta enfermedad, ¿no? Entonces, parece ser que ellos han encontrado que la acumulación de esta proteína puede venir por el desarrollo o una alteración de estas otras dos proteínas. Bien, Mario, bienvenido. Bien, buenas noches, mi hermano. La cosa es que, y aquí hay otra noticia más, que es la que les traigo para el final, porque quería mostrarles esto para que vean que no hay un acuerdo. O sea, hay grupos que van por un lado, grupos que van por el otro, y nadie logra encontrar la clave del problema. ¿Bien? Pero queda otra noticia más. ¿Eh? O sea, están los que están diciendo que los beta-amiloides son los que dañan el cerebro. Hay otros que están diciendo que no, que hay otras proteínas que son las que generan la acumulación de las beta-amiloides, bien, y que hay que enfocarse en esas otras proteínas. Después vamos a ver en la próxima noticia, porque nos vamos a reír. Bueno, la fusión, un reactor de fusión nuclear. Recuerden que los reactores normales que nos alimentan de electricidad, nosotros son de fisión, con I. Los reactores de fusión son los que funcionan de forma contraria. O sea, los de fisión lo que hacen es separar el uranio en otros componentes, pero los de fisión son los que unen los átomos de hidrógeno, por ejemplo, para formar helio. ¿Bien? El fenómeno de la fusión es el que sucede en el núcleo de las estrellas, como el Sol. Es lo que genera la energía de las estrellas. ¿Bien? Y ahí se generan, se complejiza la materia, se generan átomos más complejos. ¿Bien? Esa es la fusión. Pues bueno, resulta que ahora un niño, un adolescente de 17 años, acaba de crear el primer reactor de fusión creado en una escuela. Recuerden que por ahí los científicos, el famoso ITER que hay en Europa ha costado no sé cuántos billones y billones de dólares y no sé cuántos años de investigación y va a estar allí, recuerden que dimos la noticia, va a estar, o sea, está terminado oficialmente, pero no va a comenzar a generar reacciones supuestamente hasta el 2039, una barbaridad esa. O sea, billones y billones de dólares, un montón de esfuerzo humano y no estamos claros en cómo eso va a funcionar. ¿Bien? La cosa es que ahora este muchacho de 17 años en una escuela, en un proyecto que ha demorado un año, él mismo ha creado este reactor de fusión nuclear que dicho sea de paso, o sea, no es lo que estamos buscando. ¿Bien? Esto es experimentación y para estudiar.
¿Bien? No es para generar energía. Pero lo que están diciendo es que este muchacho que se llama de apellido Mencarini, ¿bien? Le dieron una A en el proyecto porque era uno de los proyectos. Cesare Mencarini, parece que es de origen italiano, me imagino. Le dieron una A en este proyecto porque obviamente, o sea, no, es la primera vez que se desarrolla un reactor nuclear de fusión en una escuela, ¿bien? Aunque sea una escuela de ingenieros. Y esto, por supuesto, me imagino que este muchacho, cuando salga de allí, inmediatamente lo va a captar algún grupo de ingenieros, alguna corporación o alguien, porque definitivamente es un cerebro. Dicen que los profesores no estuvieron de acuerdo inicialmente con su propuesta porque pensaban que era extremadamente peligroso lo que él quería hacer, porque incorporaba cosas de alto voltaje y todo eso, pero ahí está, lo hizo y funcionó. ¿Ves? Así que se fue con su A. Mencarini, Cesare Mencarini, pasó a la historia. Qué bueno, felicidades. Bien, una antigua pirámide de México colapsó y pasó de ser una pirámide a un montón de ladrillo, un montón de piedra. Bien, ¿por qué es esto? Esta es una pirámide, de Michoacán, de la civilización del reino de Michoacán. Lo que sucedió es una pirámide que tiene 15 metros de altura, 50 pies. Bien, en la noche del 29 de julio colapsó. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que el cambio climático generó una sequía de larga duración en México y entonces eso generó fracturas en la pirámide. Y luego vino una lluvia, ¿no? Me recuerden que tuvieron un intento de huracán que llegó a la costa de México. Tuvieron lluvias con inundaciones. Entonces, toda esa fractura posibilitó la entrada del agua. Y el 29 de julio por la noche, una sección, un costado total de la pirámide colapsó y dejó de ser una pirámide. Se transformó en un montón de piedra. ¿Bien? Entonces, esta pirámide dicen que por lo menos tenía más de 1000 años, 1000 o 1100 años. Entonces, está la foto aquí, pero lo que están diciendo los encargados de los museos acá en México y todo eso, es que, y esto está pasando en otras partes del mundo, aquí mencionan otros casos también, o sea, el cambio climático está dañando las cosas históricas, los monumentos históricos de forma importante, ya sea por inundaciones, por lluvias extremas o por sequías extremas. Bien, y por supuesto, si cae granizo, ya saben, ¿no? Dicen que un estudio de la herencia cultural en Europa y en México encontró que cuando las precipitaciones se incrementan sustancialmente, pone a todas estas construcciones en un riesgo de daño incrementado, ¿no? Bastante grande. Así que nada, dice que están pensando reconstruirla. Bueno, ojalá que lo puedan hacer, pero bueno, ya este es un mal signo para todas esas cosas. Bien, la flecha del tiempo. Un tema que le preocupa a todo el mundo, ¿no? O le interesa a todo el mundo. O sea, ¿qué cosa es el tiempo? ¿Por qué viaja hacia adelante y no se puede viajar hacia atrás y todo ese tipo de cosas? Bien, resulta que ahora una investigación en el vidrio, en los cristales. Bien, recuerden que, por ejemplo, los metales tienen estructura cristalina también. O sea, no solo el diamante o el vidrio. Bien, dicen que particularmente aquí, en el caso de la investigación, están en vidrio, en cristal, pero que dicen que parece ser que el tiempo va en cualquiera de las dos direcciones en las moléculas que integran estos cristales. Entonces, esto hay que explicarlo brevemente. Esto es un tema, el tema del tiempo es un tema complicado, ¿no? A la hora de explicar la entropía y todo ese tipo de cosas. Pero, o sea, aquí el análisis se basa en la segunda ley de la termodinámica. Dicen que normalmente, y eso es algo conocido en física, o sea, las interacciones de las partículas elementales, las leyes de la gravitación, muchas cosas que suceden en la física, en la química, muchos fenómenos en la ciencia, no les importa el tiempo. ¿Okay? O sea, tú lo puedes estudiar hacia adelante o puedes invertir el tiempo y llevar la reacción hacia atrás y no se nota la diferencia. O sea, no hay nada que te diga que está prohibido en el sentido de la segunda ley de la termodinámica. Ahora, con respecto al tema de la entropía, ahí sí la cosa, o sea, el tiempo como tal, todos sabemos que tiene que ir hacia adelante. ¿Bien? ¿Y cómo se define eso? Bueno, la entropía dice que
el nivel de desorden de un sistema siempre tiene que aumentar. Y ahí se introduce eso como una de las posibles justificaciones para que el tiempo siempre vaya en un solo sentido. ¿Bien? O sea, por ejemplo, un huevo o un vaso de vidrio, cuando se cae al piso se rompe, tú no puedes reconstruir. ¿Bien? Entonces, hay una sola forma de desorganizar el sistema, ¿no? Se desorganizó, tú no puedes darle hacia atrás. ¿Bien? Esa es la entropía. Entonces, tú tienes cualquier cosa, un cuarto que tú lo organizas y 2 días después va a estar desorganizado. Esa es la ley de la entropía. Y entonces lo que están diciendo esta gente aquí, que en un estudio en cristales, en vidrios, ¿bien? Han encontrado que la forma en que se colocan las moléculas y los átomos allí, han determinado que para ellos cualquiera de las dos direcciones del tiempo es lo mismo. Entonces, esto no quiere decir que el tiempo en los cristales vaya hacia atrás. Bien, aquí lo que se está haciendo es un análisis para determinar, para estudiar los cristales y determinar su estructura y todo eso, ¿bien? Y su comportamiento. Pero es una forma, es un dato interesante a la hora de plantearse qué cosa es el tiempo. ¿Bien? O sea, siguen surgiendo interrogantes. ¿Qué cosa es el tiempo? Porque siempre va hacia adelante la fecha, ¿no? Y por supuesto, están todas estas ideas de la paradoja del abuelo y toda esa historia, ¿no? Del el muchacho que va hacia el pasado a matar a su abuelo y por supuesto no podía existir, ¿no? Si lo mata. Pero este es un tema complicado. O sea, el tema del tiempo, bueno, requeriría un programa entero para hablar sobre eso. Bueno, dentro de las noticias con respecto al espacio, se va a lanzar próximamente, antes de fin de año. Ahora viene una misión Polaris de SpaceX que van a ir turistas nuevamente al espacio. Pero hay otra misión que va a estar integrada por un muchacho, una persona, un hombre que es nacido en China, ¿okay? Pero vive aquí en los Estados Unidos, y es un millonario que se ha hecho millonario en base a las criptocurrencias, a las monedas estas digitales, ¿no? Chung Wan se llama. Entonces, él va a ser el que más paga por la misión. Y ahí va a estar unido por un explorador, va a estar integrada también por un explorador polar de los polos, un roboticista, un fabricante de robots y un filmmaker, un cineasta. ¿Bien? Entonces la misión se llama Fram 2. Fram era el nombre de un barco noruego que fue a investigar los polos. ¿Bien? Y esta va a ser la primera misión integrada por personas, o sea, una misión tripulada que va a ser lanzada sobre los polos, va a volar sobre ambos polos y va a ser lanzada de forma que coincida con la fecha en que en el polo sur está iluminado. Recuerden que los polos están iluminados 6 meses y en la noche 6 meses. Bien, día 6 meses y noche 6 meses. Entonces, mientras está en la sombra en la noche el polo norte, el polo sur está iluminado. ¿Bien? Entonces, ese es el objetivo, poder estudiar los hielos de la Antártida y toda esa serie de cosas. Así que va a ser una misión interesante. Y dicho sea de paso, o sea, solamente SpaceX tiene el récord, va a tener el récord de lanzar una tripulación por primera vez que vuele sobre los polos. Volar en órbitas polares es extremadamente difícil, o sea, lograr la órbita polar. ¿Eh? Solamente el récord anterior lo tenían los soviéticos con el Vostok 6 en 1963 con la misión de Valentina Tereskova, que alcanzó una inclinación de 65 grados. Esta que van a lanzar ahora va con una inclinación cercana a los 90 grados, que es la latitud de los polos. Bien, esto es un éxito, un nuevo éxito para SpaceX. Bien, Mecho, se ha detectado un gen en particular relacionado con el autismo. Bien, se ha identificado un gen en particular relacionado con el autismo. O sea, se dicen que hay más de 70 genes que han sido relacionados con el autismo, pero ahora han identificado a uno en particular que si lo switchean, lo cambian, bien, genera efectos similares o idénticos al Alzheimer. El gen se llama astrotactin 2, ASTN2, astrotactin 2. Bien, entonces ya en el 2018 se había identificado este gen
que está vinculado con esto, pero este gen está vinculado con defectos en proteínas producidas por los circuitos del cerebelo, ¿bien? Y que afectan, están presentes en los niños que están afectados en el desarrollo del cerebro, del cerebelo, ¿bien? Entonces, han encontrado que eliminando, switchando off, apagando este gen, ¿bien? Se han generado todos los comportamientos típicos del autismo, con solamente alterar este gen, astrotactin 2. Bien, entonces dicen que aquí se han hecho pruebas con ratones a los cuales se le apaga este gen, ¿no? Entonces dicen que esto es un gran descubrimiento en neurociencia. No sé, a la hora de, quizás se puede usar para hacer pruebas a los fetos antes de que nazcan para determinar si van a ser autistas o no. Es una posibilidad, me imagino, ¿no? No sé cómo se harán esas pruebas, pero este gen ASTN2 dicen que ayuda a las neuronas a migrar durante el desarrollo del cerebelo y a formar la estructura del cerebelo. Bien. Entonces, en el 2018 encontraron una familia de la cual los 3 niños que tenían, todos tenían el autismo y tenían todos ausentes, tenían mutaciones en el gen ASTN2. ¿Okay? Estos fenómenos cuando se dan en una familia o en gemelos, por ejemplo, es donde le dan la ayuda a los científicos para encontrar cosas, ¿sabes? Eso es importante. Entonces, con un gen de este tipo mutado, con mutación, las proteínas fallan a la hora de actuar como receptoras, ¿bien? Resultando en un traffic jam, en un abultamiento de tráfico, ¿no? En un problema de tráfico que altera o dificulta las conexiones neuronales y la comunicación entre las neuronas. ¿Bien? Entonces, dicen que esto se nota en el impacto en las aflicciones de los niños que tienen problemas, generan problemas intelectuales, de demoras de lenguaje, ADHD, que creo, ahorita me acuerdo qué cosa es, y por supuesto el autismo. Este ADHD, no sé si es el síndrome de comportamiento, ¿no? Y entonces dicen que este descubrimiento se incrementa a todo un aumento de la evidencia de que el cerebelo, bien, la parte más vieja de la estructura cortical del cerebro, es importante no solo para el control motor del ser humano, sino también para el desarrollo del lenguaje, la cognición y el comportamiento social. Entonces, repito, este gen ASTN2, astrotactin 2, está relacionado directamente con el autismo. ¿Bien? Eso es, Mecho, Attention Deficit Disorder, desorden de déficit de atención. Gracias, Mecho. Gracias. Bien, después si quieres te hago llegar esta noticia si quieres. Bien. Se acaba de proponer, no voy a decir de crear, aunque bueno, la propuesta y por supuesto la pueden poner en práctica cuando quieran. Un tiempo lunar, una zona de tiempo lunar. Recuerden que aquí en la Tierra hay zonas horarias. Bien, o sea, la Tierra, la superficie terrestre está dividida en 24 usos horarios y por eso tenemos, aquí en Miami tenemos una hora diferente a la de México, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, resulta que en la Luna también necesitamos un horario. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de obtener el tiempo aquí en la Tierra? Con el sistema GPS. Pero hay un problema. El sistema de satélite GPS gira alrededor de la Tierra. La Luna está fuera de eso. Así que en la Luna tú no puedes usar el sistema GPS. ¿Bien? Pero hay un problema más interesante que, dicho sea de paso, yo no conocía, no había despertado con respecto a eso. ¿Bien? Dicen que en la Luna, como la gravedad es un sexto de la que hay aquí en la Tierra, los relojes atómicos que tenemos colocados en los satélites GPS o aquí en la superficie terrestre van a tener una diferencia con respecto a los pulsos que generan los relojes atómicos aquí en la Tierra. Bien, los relojes atómicos que pongamos en la Luna van a tener una diferencia
de 56 microsegundos con respecto a los relojes atómicos de la Tierra. Entonces, eso no parece gran cosa, pero recuerden que los GPS, ¿cómo funciona el GPS? Lo que tú tienes en tu teléfono o en tu GPS o en el GPS de tu automóvil o en el del avión o en el que sea, no es otra cosa que es un receptor que mide con gran exactitud a qué tiempo le llega la señal, en qué momento le llega. Y en esa señal viene encriptado también, viene incluida la hora en que se emitió la señal, ¿bien? Como información. Entonces, lo que hacen estos famosos GPS que nosotros usamos no es otra cosa que recibir la señal horaria de varios satélites y determinar por la diferencia de horario cuál es la posición geográfica y la altura sobre la superficie terrestre que tiene el receptor de satélite, el receptor de GPS. Como en la Luna, los relojes atómicos van a hacer tic-tac con una frecuencia diferente a la que hay aquí en la Tierra, porque la gravedad de la Luna es menor, ¿bien? Allí no podemos hacer lo mismo. No podemos hacer funcionar los sistemas de igual forma. Entonces, lo que han propuesto este servicio de aquí de los Estados Unidos, que es el NIST, ¿bien? Que es directamente, a ver si lo encuentro aquí para traducirlo directamente, ahorita lo encuentro. ¿Bien? Es el servicio de estándares que incluye el estándar de tiempo de los Estados Unidos. ¿Bien? La cosa es que han propuesto, al igual que aquí en la Tierra tenemos un tiempo universal coordinado, que es el famoso UTC. ¿Bien? Proponer un tiempo lunar coordinado. Es lo que acaban de proponer ellos. ¿Bien? Entonces, esto es lo que pudiera permitir entonces establecer una base en la Luna. Fíjense, antes de desarrollar una base en la Luna o de mantener astronautas en órbita lunar y todo eso, y de comenzar a hacer todo tipo de operaciones en la Luna, necesitamos algo que tenga una base de tiempo confiable, constante y que sea general para toda la Luna. Bien, y que por supuesto, porque dicho sea de paso, o sea, una señal que tú transmites desde la Tierra hacia la Luna demora más de un segundo en llegar. ¿Ok? O sea, 1,2 segundos. Por lo tanto, la señal de tiempo desde la Tierra a la Luna no se puede usar. Bien, o sea, tú necesitas una señal que radique allí en la Luna, que esté cercana y que permita, Esther, bienvenida, buenas noches, y Leonardo, y que permita tomar como un patrón de tiempo para generar algo similar a un GPS directamente en la Luna. Bien, por supuesto, eso va a llevar una conversión también al tiempo terrestre, al UTC. Bien. Mecho me pregunta si la luna azul que tuvimos el martes pudiera haber impactado en nuestras playas. El color de las lunas, bueno, me imagino que ya todos sepan que eso no es más nada que un nombre que se le da, ¿no? Lo que tuvimos fue la llamada superluna, que dicho sea de paso, tampoco es un nombre que le guste mucho a los astrónomos y a los astrofotógrafos, porque las lunas son todas lunas. Las superlunas son lunas llenas. ¿Okay? El nombre dicho sea de paso, el superluna se lo puso un astrólogo. Lo mencionó por primera vez en un canal de televisión y de ahí para allá las televisoras comenzaron a usarlo y se propagó. Entonces, sí, cuando la luna está en la llamada superluna, ¿bien? Está más cerca a nosotros, se ve más grande y genera un poquitico más de efecto sobre las mareas, por ejemplo. ¿Okay? Las mareas son un poco más vivas, son un poco más altas. ¿Okay? Eso es lo que pudiera haber sucedido. Aparte de eso, más nada. Bien. Entonces, una superluna no es otra cosa que una luna llena que ocurre un poco más cerca y por lo tanto se ve más brillante y se ve más grande. Pero la diferencia no es extremadamente grande. ¿Okay? Pero ese término superluna no nos gusta a nosotros porque realmente, o sea, no estamos hablando de Superman, ¿bien? Que sería una persona con ciertas capacidades superiores por encima a todos los seres humanos. No, la superluna es una luna llena como todas las otras, la única diferencia es que está un poquitico más cerca de la Tierra. Eso es toda la diferencia. ¿Bien? Pero sí es interesante de verla, ¿no? O sea, cuando la miramos con un telescopio, vemos que es más potente, que tiene mucho más brillo, ¿bien? Y que te molesta mucho más a la vista si no tienes un filtro adecuado, ¿bien? Pero con respecto a las mareas, sí genera, por estar más cerca, una marea un poco más fuerte, ¿bien? Bien, tengo aquí, me quedan exactamente 4 noticias. Perfecto. Déjenme tomar un buchito de agua. Bueno, para los que habitan aquí en los Estados Unidos,
en el Reino Unido y en Canadá. No sé si lo saben, quizá algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. Hubo una ruptura masiva, un robo masivo de Social Security, de números de Social Security en una base de datos de una compañía que los tenía almacenados. Escuchen esto. Si no lo han visto, tienen que escuchar esto. ¿Ve? La cantidad de data que fue robada a esta compañía, déjenme buscar el número, porque es 2.7 billones. 2.700 millones de récords, de registros. Bien. Entonces, robados, en ellos están incluidos, robados por hackers. Bien. Incluido nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, número de Social Security, número de seguro social, número de teléfono y lo peor es que están incluidos los correos electrónicos. Bien. Ya esto apareció una compañía, o sea, el grupo que robó estos números, los están vendiendo en la web oscura, en la internet oscura, esa internet donde andan los delincuentes. En 3.5 millones de dólares están vendiendo la base de datos. ¿Okay? Entonces, allí hay datos de estadounidenses, de canadienses y de gente del Reino Unido. Lo interesante de esto, ¿no? Lo importante es prepararse, por supuesto. Aquí probablemente todos tengamos que ver con eso, todos estemos afectados por esto, ¿eh? Y es sumamente grave lo que pueda suceder. Pero, ¿saben de dónde era la compañía que tenía todos estos números y no los protegía adecuadamente? Se llama National Public Data. Data pública nacional. Datos públicos nacionales. Bien, es una compañía de la Florida. Entonces, no sé qué decir respecto a esto. He estado viendo avisos de todo tipo, pero lamentablemente la compañía de la Florida no sacó los datos. O sea, este fenómeno comenzó en el 2023 y han venido ya a decirlo ahora, a mitad del 2024, a reconocer que pasó lo que pasó. Tampoco están ayudando a las personas a identificar que tienen un problema. O sea, las compañías que tienen este tipo de ruptura, de hackeo y este tipo de cosas, de pérdida de datos, tienen que enviarte, por lo menos en Texas y en California, en otros lugares, no sé aquí en la Florida, tienen que enviarte una carta diciendo tu cuenta se hackeó, tus datos pueden estar online, toma estas medidas para protegerte. Bien, no están haciendo nada de eso. Una compañía de la Florida. Bien. Tampoco avisaron, tampoco dieron la noticia a tiempo. O sea, es una burla completa. Es una burla completa. National Public Data. Y no sé, me imagino que un grupo de estos de protección al consumidor debiera meterle una clase de demanda a esta compañía e encenderlos y ponerlos a gozar, hacerlos quebrar por lo menos, porque lo que han hecho no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Ves? O sea, yo pensé que esto tenía que ver con el Social Security como entidad federal y no, es una compañía miserable de aquí de la Florida. Bien, los consejos, por aquí están algunos. Dicen que van a notificar en su sitio web, que van a notificar a las personas, pero los consejos que dan, chequea tus cuentas financieras por cualquier actividad no autorizada, para chequear que nadie ha usado tus cuentas para algo. Bien, pon algo que es free, que no te va a costar. Pon una alerta de fraude en tus cuentas en las 3 compañías de crédito, Equifax, Experian y TransUnion. Una vez que hayas puesto tu alerta de fraude en tu cuenta, bien, pide tu reporte free, tu reporte gratis de crédito anual y chequea en ellos a ver si hay alguna actividad que tú no reconoces. Bien, nada, qué buen consejo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si yo puedo ponerlo en práctica. Pero bueno, la cosa es que es una vergüenza, ¿no? Y para colmo es una compañía de la Florida. Yo pensé que tenía que ver con el gobierno, no, es una compañía de la Florida, damas y caballeros. Me hicieron aquí una pregunta, no sé, aquí abajo no lo puedo ver en este teléfono, a ver si puedo verla exactamente, llamar a todos los credit bureaus.
Esther y Leonardo me preguntan si la luna tiene efectos en las siembras o en los cortes de madera. Esa es una buena pregunta. No hay estudios que demuestren eso. Ahora, en los tiempos que yo fui espeleólogo, sí escuché historias, aunque yo no las pude ver, de que durante momentos de eclipses, los murciélagos tenían comportamientos anómalos. Bien, que son ciegos, dicho sea de paso. Bien. Entonces, con respecto a las mareas, sí hay diferencia. ¿Bien? Con respecto a la siembra, no sé. No sé. O sea, no he visto estudios al respecto. Y con respecto al corte de la madera, tampoco. Sí sé que los guajiros y la gente de campo sí toman en cuenta para sembrar ciertas lunas y eso. Pero de ahí para allá no he visto estudios que hablen sobre eso. ¿Ok? Y gracias por la pregunta. Gracias por preguntar. Bien. El último artículo sobre el Alzheimer. ¿Están listos? Yo marqué casi todo. No sé si voy a poder leerlo todo. Bien. La cosa es que dicen que ha habido varias controversias. Hay mucha controversia con respecto al tema del Alzheimer. En julio del 2022, bien, el magazine, la revista Ciencia, reportó que un artículo científico importante del 2006, que fue el que definió, bien, las famosas proteínas estas que se acumulan en el cerebro, bien, las beta amiloides, como la causa del Alzheimer, bien, estimaron que ese estudio había sido llevado a cabo con data no confiable, con data fabricada por sus autores. Escuchen esto, bien, o sea, la gran mayoría de las investigaciones que se están haciendo sobre el Alzheimer están basadas en un estudio que en el 2006, bien, se determinó que era un estudio falsificado. Para que vean por dónde andamos, bien, un año antes de que se reconociera eso, en junio de 2021, la FDA, la famosa FDA, la parte que se encarga de las drogas y la administración de drogas aquí en los Estados Unidos de medicina, bien, aprobó el aducanumab, una droga de anticuerpos para las beta amiloides, bien, como un tratamiento para el Alzheimer. La cosa es que si la data no estaba clara, dicen estos científicos y estos médicos que no debió haberse aprobado esa droga. Recuerden que parte del tema aquí de la medicina es el billete que generan. No se olviden de eso. Bien. Y entonces, algunos médicos dicen que la aducanumab nunca debió haber sido aprobado. Otros dicen que sí, que al menos darle una oportunidad de probarse a ver qué efecto generaba, ¿no? No sé. Eso implica tomar a las personas que están enfermos como conejillos de India, ¿no? Pero dicen en este estudio, en este artículo, dicen que el estudio de estas beta amiloides hasta ahora no ha dado un resultado que sea realmente útil para resolver el problema del Alzheimer, para enfrentar el Alzheimer. Dicen entonces que se hace necesario tomar un nuevo enfoque, un enfoque diferente a ese que es el tradicional. ¿Eh? Entonces ahora este grupo de la Universidad de Salud de Toronto, dicen que tienen una nueva teoría basada en 30 años de investigación que no piensan que el Alzheimer es primariamente una enfermedad basada en el cerebro. Escuchen esto. El Alzheimer, dicen ellos, que no es una enfermedad basada primariamente en el cerebro. Dicen que ellos creen que el Alzheimer es principalmente un una enfermedad del sistema inmunológico del cerebro. Bien, una enfermedad del sistema inmunológico del cerebro. Aquí explican qué cosa es el sistema inmunológico. Bueno, el tema es que ellos están planteando que el Alzheimer pudiera ser una enfermedad inmunológica. Este tipo de enfermedades donde el sistema inmunológico comienza a atacar el cuerpo. Bien, entonces dicen que el cerebro, que el sistema inmunológico del cerebro, plantean ellos, que no tiene la capacidad de identificar entre las proteínas
de objetivos de invasores, por ejemplo, microbios o bacterias que sean, o virus que estén infectando al cerebro y las propias células del cerebro. Bien. Entonces, lo que explican esta gente, bien, dicen que la beta amiloide no es producida de forma anormal en el cerebro. Dicen que es parte normal del funcionamiento del cerebro y particularmente del sistema inmunológico del cerebro. Dice que se supone que las beta amiloides estén allí en el cerebro. ¿Ven? Que no hay que luchar contra ellas. ¿Okay? Que cuando hay un trauma en el cerebro, cuando por ejemplo hay bacterias presentes en el cerebro, las beta amiloides son parte importante de la respuesta inmunológica del cerebro contra la presencia de virus o bacterias invasores. Pero dicen que esto es parte del principio del problema. Bien. Partiendo de la similitud de las moléculas de grasa entre las membranas de la bacteria y las membranas de las células del cerebro, bien, el beta amiloide no puede entender, no puede identificar la diferencia entre ambas y por lo tanto comienza a atacar también las células del cerebro. O sea, están diciendo que estas proteínas beta amiloides son parte del sistema de defensa del cerebro y el Alzheimer no es otra cosa que una enfermedad autoinmune, donde el cerebro se ataca a sí mismo. ¿Bien? O sea, hay una infección y entonces se dispara el sistema inmunológico y comienza a afectar no solo a las bacterias que entraron, ¿bien?, sino también a las propias neuronas. Bien, dice que esto lleva a una enfermedad progresiva y crónica, que es la pérdida de la capacidad de funcionamiento de las células neuronales. Bien, entonces, esta idea, bien, es nueva, pero dicen que se merece un análisis porque realmente hasta ahora no hemos resuelto el problema. ¿Bien? Fíjense cuántas cosas hemos mencionado hoy sobre el Alzheimer y están unas por un lado y otras por el otro. Bien, entonces, a ver, hay algo más que incluyen aquí en este artículo. Dicen que hay algunos científicos que piensan que es otra posible explicación que el Alzheimer sea una enfermedad de las estructuras celulares llamadas mitocondrias, que es la fábrica de energía de la célula. Bien, es donde se respira. Y entonces es donde las células respiran, donde usan el oxígeno y la glucosa para fabricar la energía que necesitan las células. Bien, para pensar, por ejemplo, en la casa de los neuronas. Bien, y entonces dicen que también el Alzheimer pudiera ser el resultado final de un tipo particular de infección en el cerebro, que en algunos casos están identificados, aunque no definitivamente, con cierto tipo de infecciones de bacterias en la boca, bien, como la enfermedad de las encías, por ejemplo, ¿bien?, que ya eso lo he dicho aquí en otros programas, que relacionan la enfermedad de las encías con el Alzheimer. Bien, así que el resultado es que no estamos claros todavía qué cosa es el Alzheimer. Estamos medio parecidos a la cosmología, ¿no? Estamos en una crisis y no sabemos cómo resolverla. Bien, científicos taladran hasta una profundidad de 1.268 metros en el manto de la Tierra. Y esto es nuevo. ¿Bien? O sea, hasta ahora la profundidad máxima que se había alcanzado en la corteza terrestre, recuerden que las capas son la parte superior, la más exterior de la Tierra, es la corteza. Después está el manto debajo, que es como un magma, ¿no? Es derretido. Y después está el núcleo, que está dividido en dos partes, el núcleo exterior y el núcleo interior. ¿Bien? Entonces, lo que más profundo taladraron en la corteza terrestre fueron los soviéticos, que lo hicieron en la parte norte cercana a Europa, ¿no? Se llama el agujero superprofundo de Kola, con K, SG3. Bien, que está cerrado y abandonado, típico de los soviéticos, ¿no? Eso es de los rusos. Eso es algo para que hubieran puesto un museo ahí por lo menos. Bueno, la cosa es que este agujero que se hizo en los 1980, en la década del 80, llegó a 12.263 metros. Casi 13 kilómetros de profundidad. Increíble. Eso fue un récord. 40.000 pies de profundidad. Pero llegaron a un punto donde ya se calentó demasiado y no podían seguir. Pero esto fue en la corteza. Y entonces ahora este grupo lo que ha hecho es taladrar en el centro
del océano Atlántico prácticamente, donde la corteza es tan débil que casi inmediatamente han llegado al manto y han logrado taladrar 1.268 metros, 1,2 kilómetros de profundidad, 4.000 pies en el manto terrestre por primera vez. Es decir, por primera vez tenemos algo que nunca pensábamos tener. ¿Bien? Por primera vez tenemos muestras, un núcleo de muestras extraídas del manto terrestre. ¿Bien? El agujero, este drill, este taladro se hizo en una zona volcánicamente activa en el medio de la dorsal oceánica del Atlántico. Bien. Entonces, dicen ellos que han encontrado allí que el magma, que por supuesto termina generando volcanes en alguna zona, se mueve en formas como si fueran tuberías. Bien, o sea, hay formas donde se mueve, hay zonas donde se mueve y hay zonas donde no. Entonces, está súper interesante porque esto pudiera, hay un dato aquí con respecto a la composición. Dicen que este núcleo da muestras de interacciones entre el olivino, que es un material sumamente abundante, y las rocas del manto con la reacción del agua del mar que penetra en el manto. ¿Okay? O sea, como están las placas tectónicas moviéndose, la tectónica de placas genera que una placa se meta debajo de la otra y se vaya derritiendo en el manto, ¿no? Pero cuando ese proceso de subducción se produce, cuando las capas tectónicas se hunden en el manto, arrastran con ella agua, no solo agua dulce, sino también agua del mar. Bien, entonces dicen que esto, el análisis de todas estas reacciones químicas que ocurren en esta zona, pudiera ayudarnos a dar una idea de cómo funciona el ciclo de la vida en la Tierra, porque parte importante del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno, bien, y del agua que funciona en el ciclo de la vida aquí en la superficie, tiene que ver y funciona también en las profundidades del manto terrestre. Bien, la vida no está solo en la superficie. O sea, los materiales químicos que necesitamos para la vida sufren un reciclaje en el manto terrestre. Así que esta perforación pudiera ayudarnos incluso a tener una idea de cómo fue la vida en el pasado en la Tierra. Bien, una investigación sobre el cerebro. Una investigación sobre el cerebro. Y esto es importante para todos porque yo hace un tiempo atrás decidí acostarme a dormir a las 10 de la noche y actualmente estoy acostándome a las 12 y he notado la diferencia, me siento más cansado, o sea, duermo menos, 2 horas menos, ¿no? Bueno, la cosa es que una nueva investigación revela que tu cerebro, la memoria de tu cerebro se resetea cada noche. Y esto explica algo fundamental del cerebro. Bien, investigadores de la Universidad de Cornell, de aquí, dicen que el hipocampus se ha detectado que durante la noche hay una región del hipocampus que activa un botón de reset, de resetear, de reiniciar las células del cerebro. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Y aquí ellos hablan de que en el hipocampus hay 3 zonas diferentes. La CA1, CA2 y CA3. Bien, la CA1 y la CA3 dicen que están envueltas en la codificación de memoria relacionada con el tiempo y el espacio. Y están muy bien estudiadas. Pero la zona CA2, bien, han encontrado que genera un silencio cuando nos acostamos a dormir. Entonces, la zona CA1 y CA2 lo que hacen es repetir ciertas cosas que aprendimos durante el día. Y eso es lo que crea las memorias de largo término. O sea, los skills, las habilidades. Bien, recuerden que hablamos hace unos programas atrás de la necesidad de dormir. Bien, que las personas podían aprender más fácil una habilidad cuando después de practicarla dormían. Bien, entonces resulta que este proceso es que el proceso de aprendizaje, cuando tú te acuestas a dormir, hay 2 zonas del cerebro que están repitiendo eso que aprendiste para formar las memorias de largo término, pero hay una tercera zona, la CA2 del hipocampo, que se encarga, después de terminar ese proceso, de resetear todo para que todas esas neuronas puedan ser reutilizadas en lo que se va a aprender en el próximo día. ¿Okay? Esto responde en parte a la pregunta de por qué nuestro cerebro siempre es capaz de seguir aprendiendo, ¿okay? Sin ser infinito. Nuestro cerebro no es infinito,
pero siempre tiene capacidad de mantenerse aprendiendo. Y es que además de saber definir qué vale la pena aprender y qué no, ¿bien? Pero una vez que aprendemos lo importante durante el sueño, ¿bien? Viene un proceso en el cual se borra la memoria que se aprende en el día, ¿bien? Y eso la deja limpia para al día siguiente volver a comenzar el aprendizaje. Todo esto están hablando del hipocampo, una parte pequeña del cerebro. Entonces, dicen que esta investigación lo que hicieron fue insertar terminales bien finos en el cerebro de ratones, y entonces detectaron que sí, que de momento a cierto horario de la noche, borrar el cassette, exactamente, Alfonso, ¿sí? A cierto horario de la noche, el hipocampo, esa zona del cerebro en los ratones, se quedaba totalmente tranquilo, reseteado, cero, en blanco. Borrabas el cassette, lo dejabas en blanco, listo para el otro día volver a comenzar a grabarlo y comenzar todo el proceso de nuevo. Por eso es sumamente importante dormir, ¿okay? Dormir no es una molestia. Dormir, quitarle horas de sueño a tu cuerpo, a tu cerebro, para ver una película, tiene un costo. Te perjudica tu aprendizaje. Particularmente si eres un estudiante, es importante que duermas las horas necesarias, porque ahí es donde se fijan los conocimientos y ahí es donde se reinicia el cerebro y se deja de forma lista para el otro día poder aprovechar el conocimiento nuevamente. El último tema que traigo hoy está sumamente interesante. En las profundidades del Amazonas, bien, particularmente en la zona de Bolivia, cercana a la frontera con Bolivia, bien, están hablando de un grupo de personas que son de los pocos que todavía sobreviven cazando y recolectando, bien, o sea, usan ropas, son indígenas, pero usan pullover, pitusa, relojes y todo eso, ¿ok? Pero todavía cazan con arco y flecha, por ejemplo. ¿Bien? Tienen trampas y van a recolectar y todo eso. Entonces, dicen que este es el grupo. Esta es la comunidad cuyos corazones envejecen más lentamente. Ese es el título del artículo. Es de la BBC de Londres, para aquel que quiera leerlo. ¿Bien? Pero lo interesante de esto es que aquí mencionan algunas de las personas que viven en esa zona. Es un grupo que no es muy grande. Aquí el caso de una mujer que se llama Martina Canchi. Dice que su identificación dice que tiene 84 años. Pero en cuestión de 10 minutos, esa persona de 84 años puede sacar de la tierra 3 matas de yuca. Bueno, si ustedes no han extraído una yuca a nadie, nunca, no saben lo difícil que es eso. En 10 minutos extraer 10 matas de yuca con 84 años. Y después echarse todo eso a la espalda y salir andando con eso, con 84 años. Dice que con 2 cuchillazos, con el cuchillo, puede cortar los racimos de plátano, que eso no es fácil tampoco, ¿bien? Con 84 años. Dicen que, bueno, hay 16,000 de estas personas que se llaman simanes. Chimainay se pronuncia oficialmente. Bien, son personas, son comunidades seminómadas, indígenas de la zona, del Amazonas. Bien, 600 kilómetros al norte de La Paz, en Bolivia. Bien, dentro del Amazonas. Entonces, aquí lo importante de esto es que hay un estudio y han analizado por qué estas personas son tan saludables. Bien. Dicen que son una de las últimas personas en el planeta que tienen una cultura de supervivencia, ¿no? De subsistencia en base a la recolección y a la caza, a la cacería y al foraje, ¿no? Pero la cosa es que, como el grupo es bastante grande, les sirve a los científicos para tener una muestra lo suficientemente grande como para hacer estadísticas e investigaciones. Bien, inicialmente esto comenzó con un trabajo antropológico, pero cuando comenzaron a detectar los problemas de salud que tenían, ¿okay?, las ventajas de salud que tenían estas personas, se interesaron los médicos y comenzaron a investigarlo. Bien, dicen que menos de 10 horas de las horas de día, bien, de las horas del día, con luz de día, porque esta gente no usa electricidad prácticamente, 10 horas del día son dedicadas a actividades sedentarias, comparadas con el 54% de la población industrial actual. O sea, la población occidental usa el 54%, más de la mitad del día, se lo pasa sentado.
Bien, estas personas no pasan más del 10% del día sentados. Dicen que una cacería en promedio les demora 8 horas y tienen que recorrer 18 kilómetros caminando. ¿Bien? Para lograr cazar algo y para poder comer. Entonces, dicen que tienen muy poco acceso, han tenido muy poco acceso a comidas procesadas, alcohol y cigarros. ¿Bien? Están bastante lejos de los núcleos poblacionales. Dicen que solo el 14% de las calorías que consumen proceden de la grasa. Casi no comen grasa. Bien, comparado con un 34% de la alimentación de los seres de aquí de Estados Unidos, que es grasa. Bien, dicen que sus comidas son altas en fibra y 72% de sus calorías vienen de carbohidratos, comparado con un 52% de los Estados Unidos. Bien, comen más carbohidratos que nosotros. Las proteínas vienen de animales que ellos cazan, bien, que incluyen pescado, monos y pájaros. Cuando cocinan, no fríen lo que comen. ¿Están oyendo? Como nos gustan a nosotros las cosas fritas. Bien, dicen que toda la idea de investigar a esta gente surgió de un estudio que fue publicado en el 2013, porque un grupo de cardiólogos de aquí de los Estados Unidos hicieron CT scan a 137 momias egipcias. 137 momias egipcias. Bien. Y entonces encontraron que esta gente, estas momias, ¿okay? 47 de esas momias tenían problemas que se supone son causados por la civilización moderna, por el estilo de vida moderno. ¿Bien? O sea, que tenían grandes cantidades de grasa, de colesterol y otras sustancias que endurecen o tupen las arterias. ¿Bien? O sea, que ya los egipcios tenían un estilo de vida que producía los mismos efectos que tenemos nosotros ahora. ¿Bien? O sea, que no es el hecho de vivir en el antiguo Egipto. Tenía un sistema similar al nuestro, que afectaba a la gente de forma similar. Entonces, dicen que hicieron CT scan de 705 simanes de esto de Bolivia a partir de la edad de 40, de más de 40 años, buscando lo que llaman el CAC, el calcio en arterias coronarias. Calcio en arterias coronarias. Bien. Y entonces encontraron el 65% de estos imanes por encima de los 75 años no tenían calcio en arterias coronarias. En comparación, la mayoría de los estadounidenses de esa edad, el 80%, tienen calcio en arterias coronarias. ¿Okay? O sea, este es el estilo de vida de vivir en el monte, ¿bien? Contra el estilo de vida de vivir en las ciudades con Wi-Fi. Bien, y con teléfonos celulares. Esta gente a veces no anda ni con zapatos. Bien, dice que caminan entre 16,000 y 17,000 pasos por día. Bien, entonces dicen que un simán de 75 años tiene las arterias equivalentes a una persona de 50 años de estilo de vida estadounidense. 75 años contra 50. Bien. En una segunda fase del estudio encontraron que estos simanes de tercera edad, ¿okay?, tienen un 70% menos no sé cómo traducir esto, de cerebro atrofiado. ¿Okay? El cerebro estaba mucho menos atrofiado en un 70% comparado con las personas de los países industrializados. Bien, encontraron 0 casos de Alzheimer en esta población. 0 casos de Alzheimer. ¿Están oyendo? Bien. Espero que eso lo incluyan en los estudios de los que están estudiando el Alzheimer. Bien. De esta gente, la mayoría no han ido a la escuela. No saben contar, muchos de ellos. Bien. Entonces, encontrar los récords de edad y todo eso a los científicos les ha sido un reto. Han tenido que crear métodos para estimar la edad de estas personas a partir de cuántos hijos tienen y esas cosas. Ahora,
Esta persona que, Hilda, por ejemplo, que dice que tiene 81, dice que ya le celebraron el cumpleaños número 100, ¿no? Pero bueno, imagínense, eso es típico de este tipo de comunidades, ¿no? Las personas no les importa la edad que tienen. Esa es una de las cosas, no la cuentan adecuadamente. Este hombre, Juan, tiene 78 y sale a cazar. Su pelo no tiene canas. Con 78 años no tiene canas en su pelo. Sus ojos están vivos. Ya, están bien claros, no tienen problemas de visión. Y sus manos son musculares y firmes. ¿Qué más dice? Dice que para encontrar, las mujeres, para encontrar algunas plantas que usan para cocinar, algunas tienen que caminar 3 horas para allá, recoger las plantas y 3 horas de regreso. 6 horas de caminata, de las cuales 3 son regresando con la carga. Bien, y dicen que ya cuando se ponen muy viejos, lo hacen 1 o 2 veces al mes. Algunos de ellos tienen fusiles ya, aquí veo en la foto, tienen relojes, tienen fusiles. Dicen que como promedio para esta comunidad, el promedio de expectación de vida era 45 años. Dice que ahora ha subido hasta 50. O sea, hay personas viejas, pero la mayoría no llegan a vejez. ¿Ok? O sea, no todos son beneficios tampoco, no es mágico. ¿Ok? Dicen que las personas que llegan a 80 años son los que se las han arreglado para sobrevivir un montón de enfermedades cuando eran niños e infecciones. Dicen que ellos piensan que parte importante de la capacidad que tienen estas personas que llegan a gran edad, a edad avanzada, es porque su sistema inmunológico y su cuerpo se ha adaptado a luchar con montones de gusanos, parásitos y todo tipo de enfermedades. Que su cuerpo está constantemente luchando contra infecciones e enfermedades. Dicen que se preguntan los médicos si estas infecciones de cuando son niños no serán otra forma, una posible forma de estirar su vida. O sea, aquellos que logran tener un sistema inmunológico más fuerte son los que más larga vida tienen, cosa que es lógica, por supuesto. Dicen que un problema que están teniendo ahora son los fuegos enormes que están habiendo en el Amazonas. Escuchen esto. Uno de los problemas que están teniendo es que para poder cazar ya casi no pueden caminar, tienen que caminar muchísimo para poder encontrar animales para cazarlos, porque los fuegos están espantando a los animales del Amazonas. ¿Están oyendo? Dicen que ahora están comenzando, como no tienen animales para cazar ya, están comenzando a criar vacas. Se están adaptando a un sistema de vida occidental, ¿no? Entonces dice que están comenzando a usar botes de motor pequeños y esto les está introduciendo algún cambio que les permite alcanzar mercados cercanos, o sea, tiendas. Y esto le da acceso a cosas como el azúcar, la harina y el petróleo. Ya saben lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, dicen que hace 20 años en esta comunidad prácticamente no se conocían casos de diabetes. Ahora está comenzando a aparecer la diabetes. Se están comenzando a aparecer casos de colesterol elevado, incluyendo en la población joven, que por supuesto deben estar comiendo ya McDonald's y papitas fritas y todas esas cosas, ¿no? Así que dicen que cualquier pequeño cambio en su modo de vida está comenzando a afectar su salud. Sin embargo, y con eso quiero terminar, el mensaje final de esta señora Hilda, que dicho sea de paso se llama igual que como se llamaba mi mamá, dice que no tiene miedo a morir. Y lo dice sonriendo, no tengo miedo a morir, porque voy a ser enterrada y cuando me entierren voy a quedarme muy tranquila. Ese es el final de la historia. No tengo miedo a morir. Cuando me entierren voy a estar muy tranquila. ¿Ven? O sea, ahí no hay ni siquiera sentimientos religiosos ni nada por el estilo. No necesitan nada. No necesitaban nada. Por supuesto, ninguno de nosotros puede sobrevivir en esas condiciones. O sea, a no ser un extremo caso, ya un caso extremo, nosotros no estamos acostumbrados a eso. No nos criamos con ese, no tenemos conocimiento, no tenemos fuerza física, no tenemos el cuerpo acostumbrado a eso. Pero es súper interesante, ¿no? Cómo estas personas, una diferencia en el estilo de vida, sobre todo el ejercicio, señoras y señores, caminar, sobre todo el ejercicio. Bien, y yo de paso, yo leí hace poco un artículo que decía que las personas a partir de los 40 se les recomienda hacer pesas. ¿Bien? Yo no soy fanático a eso, pero bueno, porque es importante para el sistema cardiovascular. O sea, no solo caminar, sino también hacer cierta cantidad de pesas. Así que vamos a dejarlo aquí, que llevamos ya 2 horas. ¡Wow! Bueno, esta última noticia a mí me gustó muchísimo. Vale la pena leer el artículo.
vale la pena, búsquenlo en la BBC. Profundo en el Amazon, vive en una comunidad cuyos corazones envejecen más lentamente. Está en inglés, no sé si hay una versión en español, pero está bonito, vale la pena. Bien, y nos enseña un poco ciertas diferencias importantes con respecto al modo de vida que nosotros tenemos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos por estar, gracias por los likes, por los corazoncitos, gracias por los comentarios, que como siempre trataré de responderlo cuando Facebook me los muestre. La charla el domingo pasado todavía no he podido responder los comentarios porque no puedo verlo. Recuerden que estas charlas salen en Spotify, están en mi YouTube, que se llama Astro Heredero también, mi canal de YouTube. Ahí están las charlas en forma de podcast también, y salen en forma de audio en la emisora de Radio Ciencia 21, que la pueden buscar. Radio online, la pueden buscar en Google y le salen. Ahí están todas, tanto las del cambio climático como las charlas de astronomía, ciencias y tecnología. Buenas noches a todos, gracias por participar. Si pueden, por favor, compartan, denle un like, compartan. Los que no estén suscritos, por favor, si pueden suscribirse a la página, se los agradezco, porque nada más que tengo 400 personas allí, increíble. En el Astro Heredero tengo 1.500, no, tengo 5.000. Aquí no he pasado de 400 y pico. Bueno, nada, muchas gracias, buenas noches a todos, que descansen. Y recuerden que todos los miércoles estamos aquí a las 8 de la noche hablando en vivo sobre noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Para aquellos que estén interesados, nos vemos el domingo, que hay noticias nuevamente interesantes y preocupantes sobre el cambio climático. El domingo a las 8 de la noche en vivo acá en Facebook. Buenas noches y que descansen. Chao.